Gloria a Dios, aleluya. Es hermoso estar en su presencia, adorando en ese salmo, en esa oración, amén, en esa adoración. Y todo esto, hermanos, es importante. Nada es más importante, todo esto es oración, amén, al Señor. Les invito a que abran su Biblia en Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Hoy he puesto por título a esta predicación: Pablo reprende la hipocresía de Pedro. Pablo reprende la hipocresía de Pedro. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 11. ¿Lo tiene? Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro: delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Amén. Vamos a orar por esta palabra. Señor, hoy te damos gracias, Padre, por la palabra que nos permites hoy, Señor, predicar, Señor. Danos la sabiduría y la gracia para darnos a entender, Señor, la verdad que tú quieres dar en esta escritura, Señor. Padre, reprende, Señor, también nuestra hipocresía, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas, Señor. Padre, que sirva de ejemplo, Señor, esto que pasó, Señor, también para que nuestras vidas no caigamos en lo mismo, Padre. Ayúdanos, Señor. Padre, tu palabra toda es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, Señor. Ayúdanos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Judíos y gentiles justificados por la fe. Amén. Hemos estado viendo, hermanos, el Evangelio de Juan y Gálatas, y todos, hermanos, los libros de la Biblia tienen algo en común, que apuntan a ser justificados solamente por Cristo, hermanos, solo mediante la fe en Jesús. Amén. Entonces, recordemos que Gálatas tenía un problema muy severo con los fariseos, amén, con los judaizantes, amén, que querían circuncidar a los gentiles, querían llevarlos a la ley, a sus tradiciones, a volver a la ley, amén. Entonces, vamos a leer el versículo 11, vamos a ir versículo por versículo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Pedro vino a Antioquía. Amén. Pedro vino a Antioquía. Amén. Gloria a Dios. Se dice, hermano, que esto fue antes de lo que vimos en la enseñanza pasada sobre en Hechos 15. Amén. Esto se dice que fue antes de que Pedro le diera la mano a Bernabé y a Pablo para que, bueno, fueran a los gentiles y ya no les pusieran más cargas que ni ellos ni sus padres podían haber llevado. Solamente díganles que se abstengan de lo estrangulado, de lo sacrificado, y si hacen esto, pues está bien, amén. Entonces, se dice que esto fue antes de todo ello. Amén. ¿Por qué? Amén. ¿Por qué creemos que fue antes de todo esto? Porque en esta ocasión, cuando Pedro viene a Antioquía, hermano,
él todavía no tiene ese mismo pensamiento. Él todavía no cree lo que dice en Hechos, amén. Que no le pongas a los gentiles una carga que no pueden llevar. Aquí todavía Pedro, amén, busca agradar a los judaizantes de la circuncisión, amén. Todavía busca, pues, apartarse de los gentiles. Entonces, ahí en Corintios 28, Hechos 15, 28, amén, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasando bien. Entonces, en Hechos, Pedro ya da digamos que un hecho, ¿verdad? Lo que cree. Y ya es algo ya estipulado por todos, ya lo saben todos, que Pedro en Hechos pues no pone otra carga. Pero aquí en Gálatas 2 todavía él está poniendo una carga que ni él puede llevar, y la cual fue reprendida fuertemente por Pablo. Amén. Entonces, por eso creemos que esto fue todavía antes lo de Gálatas que lo de Corintios. Entonces, aquí Pedro, amén, gloria a Dios, habla sin miedo a los judaizantes, sin miedo a ofender a Jacobo. Jacobo se dice que era el hermano de Jesús, que era como un pilar en el templo, amén. Era uno que se dedicaba a predicarle a los judíos solamente, a los de la circuncisión. Y aquí Pedro, amén, no tiene miedo de Jacobo ni los de la circuncisión, y se paró en medio de todos, delante de ellos en el concilio, amén, de Jerusalén, y les dijo: ya no pongamos más carga que ni nosotros ni nuestros padres podemos llevar, amén. Y aquí no tiene ningún miedo de ofender a nadie Pedro, amén, ya da su veredicto. Pero aquí en Gálatas todavía hay miedo, amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Entonces, recordemos que el Evangelio, amén, de Pablo, no viene de hombre ni dado por hombre, amén, viene directamente del Señor Jesucristo, amén. Por eso es que él tiene la autoridad de ir a Pedro, amén, siendo un apóstol, porque el Evangelio dado a Pablo, amén, no fue dado por Pedro, ni por Jacobo, ni por Mateo, ni por Santiago, ni por Bernabé. Fue directamente del Señor cuando iba camino a Damasco, amén, ya lo hemos hablado. Entonces, los judaizantes dudaban mucho que Pablo tuviera esa autoridad. Lo miraban como cualquier discípulo más, y no miraban su autoridad apostólica, amén. Y esto sirve como un argumento para que vean que Pablo, digamos que está al mismo nivel apostólico que Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, hermano, no creían en el apostolado de Pablo, porque había judaizantes, amén, que decían que mentiras de él, amén. Bueno, es que Pablo, amén, no les dio todo el evangelio completo. Tienen que creer en Cristo, pero también necesitan la circuncisión. Tienen que creer en Cristo, pero tienen que volver a la ley. Tienen que tener a Cristo, pero volver a las tradiciones, amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. El evangelio de Pablo no viene de hombre, hermano, sino del Señor Jesucristo. Entonces se le opuso a Pedro, y de alguna manera se vio el nivel, que son lo mismo, hermano, que tenía el poder para exhortar a Pedro, y de alguna manera salió victorioso, amén, porque lo que estaba haciendo Pedro no era de parte del Espíritu Santo, hermano, no era de parte de Dios. Y el evangelio que traía Pablo, amén, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo reprendió a Pedro,
Y el silencio, hermano, de alguna manera se humilló, ¿verdad? De alguna manera hizo caso, porque sí era de condenar. Iba contrario al evangelio que predicaba Pablo y lo que él anteriormente, hermano, había hecho. Porque él, hermano, comió con gentiles. Porque Pedro entendía que lo mismo que se le había dado a los judíos, hermano, también se le había dado a los gentiles. El mismo Espíritu que bautizó a los judíos los bautizó a Cornelio. Amén. Entonces, ¿por qué, hermanos, si en aquel tiempo fue así? Que no se les impuso más que solo ser salvo por gracia. A veces aquí, hermano, en nuestro tiempo volvemos a caer en esclavitud. Amén. Diciendo, no toques, no gustes, ahora haz esto para ser salvo. Ahora, hermano, empezamos a levantar paredes para que las personas se esclavicen. Empezamos a levantar muros que no ha puesto el Señor Jesucristo. Y ponemos obras, amén, para ser salvos que el Señor no ha pedido. Empezamos a poner otro evangelio que es anatema. Amén. Falso. Cualquiera que pida más de la salvación que es por gracia, solo por Dios, solo por la palabra, es, hermano, anatema. Es más lo que no ha pedido el Señor Jesucristo. Entonces, en estos tiempos, hermano, hay personas que empiezan a ser legalistas, religiosos, poniendo reglas. No, es que no puedes usar esto. Si usas pantalón te vas al infierno. Si usas esto te vas al infierno. Si usas tenis te vas al infierno. Hermano, y ayer comentábamos en el discipulado de un predicador, hermano, Carlos Rivas, alguien lo comentaba, y todas sus prédicas, hermano, no tocan la palabra. Solamente es, si haces esto, eres hijo del diablo. Si te comportas así, eres hijo del diablo. Y si te pintas, eres hijo del diablo. Y si te pones gel, eres hijo del diablo. Y si traes una jeep, eres hijo del diablo. O sea, nunca usan la palabra del Señor, solamente hablan de su propio parecer, de cultura, de, hermano, de sus propios pensamientos, de fábulas, de cultura, de tradición. Amén. Y, hermano, solamente tenemos la palabra. Solamente, hermano, cuando vayamos a predicar, que tu énfasis no sea lo que viviste, no sea tu cultura, no sea que en Estados Unidos allá es bueno y en México no, que allá en Corea allá es malo y acá no. No, hermano. La Biblia no tiene culturas, no tiene tradiciones. La palabra es la que es aquí en China, en Japón, hermano, en Rusia, donde quiera, es la misma. Amén. Pero ¿por qué en otras partes es pecado y acá no? Porque, hermanos, entramos en el legalismo, en nombres, hermanos, religiosos que hablan de sí, de lo que ellos creen, hermano. Y ellos ponen las reglas para entrar al cielo, hermano. No las que dice Jesús, que es solo por gracia, hermano. Ellos la ponen más difícil, amén. Y bueno, hermano, sabemos que todo eso viene de un arrepentimiento genuino, amén. Las obras, el cambiar, amén, viene por creer en Jesucristo, amén. La fe viene por obras, amén. Entonces, nosotros podemos llegar a hacer eso, hermano. Y estudiaba en esta semana las 5 solas de la Reforma, amén. Los reformadores hablaban de 5 cosas fundamentales, pilares para el Evangelio del Señor, amén. Ya que el Papa pues ponía más sacramentos, ponía cosas que no tenían que ver con la palabra del Señor, amén. Entonces, hay 3 de ellas que me llaman mucho la atención, que es esto, el Evangelio. Solo fe, amén. Solo eres salvo por fe. Amén. Tenemos el Efesios, hermano, que dice que solamente por fe hermano, por gracia somos salvos, hermano. Por creer en el Señor Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, solo por fe. Y una de las 5 solas también
la número 3, es solo por gracia. Amén. Es solo por gracia la salvación. Y la gracia excluye cualquier mérito que uno pueda hacer, hermano, o que haya hecho para que el Señor haya puesto la mirada en él. Solo por fe y solo por gracia. Amén. Entonces, también uno de las 5 solas, la número 4, solo Cristo. No hay otro camino, hermano. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es de la puerta del redil, hermano. Y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Amén. Y las demás es solo a Dios la gloria. Amén. Y solo Escritura. Son esos 5 pilares, hermano. Solo Escritura, tradición, fábulas, cuento, está por demás. Eso no es. Solo fe, solo obra, solo por gracia. Amén. Solo Cristo y solo a Dios la gloria. Entonces, gloria a Dios. Esto nos enseña algo. Amén. Pablo aquí afirma que no era un discípulo ordinario, hermano. El Señor había llamado a Pablo como hijo abortivo, amén. Como último, a alguien que no merecía lo llamó por su gracia, para que predicara las buenas nuevas a los gentiles, y lo llamó pues apóstol, pero fue el último, por gracia, hermano. Como hijo abortivo fue el último que escogió. Entonces, hermano, este es un argumento más para enseñarles que a los Gálatas que Pablo no tiene un llamado o no es un discípulo cualquiera, hermano. Entonces, gloria a Dios, estaban en una igualdad. Y con esto digo que no es que los que enseñan no pueden ser reprendidos, hermano. Pero en este caso, amén, la reprimenda apostólica que tiene que ver con el Evangelio. Y bueno, solamente alguien con el mismo puesto podía sentar las bases en aquel tiempo, amén. Entonces, no por ser apóstol, Pedro no podía ser reprendido. Otro apóstol, amén, podía hacerlo. Y hermano, se puede hacer hasta ahora en la actualidad. Muchos han creído, hermano, que no puedes reprender, no puedes exhortar al pastor o al líder, al que tiene un cargo en la iglesia, o que no puede exhortar a su esposo o a su esposa o a cualquiera, hermano. No nos enseña esto esta palabra, hermano. Amén. Nos enseña, hermano, amén, que en este caso Pablo tiene la misma autoridad y le está diciendo a los de Gálatas, miren, o de alguna manera le está poniendo de ejemplo, no creen que yo tengo el apostolado, pero de alguna manera el llamado que me dio el Señor Jesucristo lo estoy defendiendo porque yo soy apóstol, amén. Bueno, y están los hechos claros. Entonces, amén, nos enseña, hermano, que nadie pues es más, hermano. Todos tienen la autoridad para reprender al pastor, hermano, o el pastor a los de allá, a las familias, a los que vienen, a los miembros, a los creyentes, amén. Pero a veces tenemos una mala creencia que se ha inventado la iglesia evangélica, amén. Que Dios me libre de tocar el ungido. Dios me libre de levantarle una exhortación al ungido, porque así como le pasó a Saúl, amén, que bueno, David no lo tocaba ni le decía nada, ¿verdad? Que no pudo haberlo matado, pero no le hizo nada. Pero hermanos, lo llevamos a un extremo de no querer exhortar al líder. Y esto, los mismos líderes lo dicen, no, si me tocas, la ira de Dios te va a caer del fuego. Ten cuidado si me dices algo o hablas de mí, porque así le pasó a uno y se murió, chocó y esto y el otro, hermano, y te meten miedo. Pero no es así, hermano. Aquí podemos ver un ejemplo de exhortación, amén. Y hermanos, no fue una exhortación a solas, como a lo mejor Jesús nos enseñó. Hay otras cláusulas, ¿verdad?, en las cuales las puedes hacer públicas, amén. Porque si el error es público, el horror, ¿verdad?, es público, que te puede hacer que te lleve a perder tu alma. Bueno, público se debe reprender
y público se debe corregir, hermano. Entonces, esta exhortación, hermano, nos enseña, amén, a exhortar aún a los líderes. Hermano, créame que si usted no se exhorta entre sus hermanos o a mí, yo creo que no me amaría, hermano. Usted me dejaría que me fuera perdiendo y tenga otra falsa doctrina y que, hermano, mi alma se pierda. ¿Tendría usted el corazón para no decirme nada? No, hermano, yo no lo dejaría a usted que esté en pecado y que se esté perdiendo. Yo le voy a exhortar con amor, hermano, para que no se vaya. Y más cuando veamos que aquel día se acerca. Entonces, hermano, este trabajo no nomás es del pastor. Entre ustedes, entre su familia, o ustedes a mí, háganlo, hermano. Si no lo hacen, créanme que es hasta algo malo, porque yo creería que usted no quiere que yo me salve y que me siga perdiendo. Hermano, nosotros cuando vemos a nuestros hijos que se están perdiendo y que están cometiendo errores, el padre que ama a su hijo lo corrige, hermano. Bueno, y si nos amamos entre nosotros, pues también hay que corregirnos. Y en esto conoceremos que somos hijos de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. En Mateo 7:1, el Señor nos habla, hermano, de cómo exhortar. Amén. Y bueno, está aquí sobre cuando vayas a exhortar a un hermano. Fíjate que tú no tengas una viga pues en tu ojo, amén, porque no podrás sacar la viga del ojo de tu hermano y te dirá hipócrita, saca primero la tuya. Hermano, cuando vayamos obviamente digamos, a exhortar a un hermano, pues fijémonos que nosotros pues no estemos en el mismo pecado, porque no tendrá valor nuestra exhortación, y al contrario, hermano, tú también vas a salir pues exhortado de la misma manera. Entonces, hermano, debemos hacerlo con amor, mansa y humildemente, reconociendo también nuestras faltas y perdonándonos los unos a nosotros, no cayendo encima como los legalistas, hermano. Estás haciendo esto, eres un hijo del diablo y estás perdido 1000 veces, amén. No, hermano, no caigamos encima, porque nosotros podríamos en un futuro ser esas personas. Entonces, hermano, sí podemos juzgar, sí podemos exhortar, pero claro, hermano, fíjate que tú no estés cometiendo el mismo error, porque no tendrá pues ningún peso tu exhortación. Amén. Exhortar significa animar a otro a una conducta admirable. Amén. Exhorta, hermano, a tu hermano que se está dejando de congregar. Exhorta a tu hermano que ves que a lo mejor ya está débil en la fe, que a lo mejor lo miras pues triste, agobiado, como que ya su fe está menguando. Exhórtalo para que se levante nuevamente. Ora por él, hermano. Entonces, es un deber para todos. Vayamos allí a Hebreos 10:25. Dice su palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, amén, sino exhortarnos unos a otros, y más al ver que aquel día se acerca. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han exhortado a sus hermanos que no han venido? Aquí hay muchos, hermanos, que ya están dejando de venir. Ya no los hemos visto, amén. ¿Cuántos han exhortado a su hermano? Amén. Esta obligación no es solamente para el pastor, hermano. Esta obligación es para todos. Si amas a tu hermano, exhórtale. Dile: te extrañamos. Mándale un mensaje. Es más, hermano, no te cuesta. Si ves que de plano no tienes el tiempo o vive muy lejos, bueno, mándale un mensaje y dale una llamada. Y verás, hermano, que ese hermano, claro que se sentirá muy apreciado. Será como una fuerza, y una oración que hagas, por más mínima que sea, será como fuego nuevamente, hermano, que lo avive para que, hermano, vuelva a los pies del camino cuando le digas: hey, Cristo viene, y si nos encuentra aún no preparados, si nos encuentra infieles,
nos podemos perder. Mira, ya Cristo viene, ya se acerca. No sabemos si el padre de familia supiera que era ladrón, habría de venir, miraría, no dejaría de minar su casa. Así estemos, hermanos. Ven a la iglesia, no te desalientes. Amén. Entonces, es un deber para todos. Amén. Es un deber diario. Vayamos allí a Hebreos 3, 12 al 13. Y si alguien me puede ayudar dándole lectura fuerte y claro, Hebreos 3, 12 al 13. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dura este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Dice, antes exhortarnos los unos a los otros, cada día que se dice hoy. No solamente cuando mires a tu hermano que no venga, hermano, sino cuando miras que se está apartando, que está teniendo un corazón malo de incredulidad, amén, para apartarse del Dios vivo. Antes de exhortarnos día tras día, hermano. Si tú ves a tu hermano que ya tiene una incredulidad, que ya a lo mejor la palabra le da lo mismo, que a lo mejor empieza a agarrar el teléfono y que se empieza a reír, que ya no quiere, que es más, lo ves y solamente quiere estar afuera, y le invitas a la iglesia y dice, no, me estresa, ya no quiero nada del Señor, yo quiero mejor ahora pues hacer otras cosas. Mira, me están invitando mis amigos, ahora yo quiero trabajar, ahora yo quiero hacer esto y el otro. Dice, cuando mires que hay incredulidad, que ya se están apartando, que ya la palabra no le hace, que ya está dejando de verse a Cristo en su vida, exhórtalo, hermano, con amor, hermano, amén. Entonces, es triste, amén, que se vayan a veces al mundo y prueben, amén, que el enemigo allá los haga, los zarandee, que vuelvan nuevamente al vómito. Es muy triste, hermano. Y es a veces más difícil volverse a levantar de una situación tan depravada, vaya. Entonces, no dejemos, hermano, que llegar a ese momento, amén. Si amas a tu hermano, exhórtalo. Entonces, es el trabajo también del pastor, amén. Dice su palabra ahí en Timoteo, exhorta a tiempo y fuera de tiempo, porque, hermano, llegarán días en el que pues ya no soportarán la sana doctrina. Amén. Reprende, exhorta con paciencia e instrucción. Amén. Y ese es mi trabajo, hermano. Y muchos dirían, no, a lo mejor al pastor le gusta exhortar, le gusta estar de regañón. Pero, hermano, es el trabajo que el Señor nos ha dado de exhortar, así como Él era el mismo trabajo que tenía, hermano. Y el Bautista y todos los apóstoles decía, arrepentidos y convertidos para el perdón de vuestros pecados. Y, hermano, hasta ellos lo hacían más fuertes, yo creo que uno, ¿verdad? Decían, no, pues predícame a Juan, el Evangelio de Juan, acabo que Juan es puro amor, hermano, pero Juan nos dice que somos hijos del diablo si hacemos pues las obras de él. Todavía, si tú quieres ir con el más amoroso, hermano, hasta el más amoroso, te va a reprender, amén, te va a exhortar, que no nos apartemos del Dios vivo, que nos arrepintamos y que volvamos a Él. Entonces, no debemos de quedarnos callados ante las enseñanzas que van en contra del Evangelio, como Pablo lo hacía, hermano. Hay cosas secundarias, hermano, en las cuales pues no podemos a lo mejor hacer un show, ¿verdad? Pero algo que sí es ya el Evangelio, la salvación de tu alma. Entonces sí, hermano. Entonces sí, ahí hay que quitar el micrófono, hermano, y ahí decir la verdad lo que es. Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Aquí también nos enseña, amén, que los católicos, según Pedro, el primer papa, no se equivocaba. Que, bueno, su autoridad
su palabra nunca es equivocada, que tiene una infalibilidad, que lo que dicen es como si Dios lo estuviera diciendo. Y bueno, hermano, hasta ahorita lo que el Papa dice, si va hasta el contrario de la palabra, hay que acatarlo según los católicos. Y según el primer Papa, que es Pedro, para ellos, amén, Pedro no se pudo haber equivocado, amén. Pero hermanos, es una evidencia clave que sí hubo una, digamos, equivocación por miedo a los de la circuncisión. Y hasta el Papa, según que se dice el vicario de Cristo, el representante aquí en la tierra, hermanos, se ha equivocado infinidad de veces, todos, hermanos. Hace poco escuché, hermano, que dijo que todos son hijos de Dios. ¿Y quién cree que se lo preguntó, hermano? El comunismo LGTB. Le dijo, ¿será que yo soy hijo de Dios porque así me creó Dios? Sí, hija, eres hija de Dios. Cuando Juan nos dice una cosa, hermano, que la única manera para ser hijo es creer en Jesucristo, hermano. Y así, hermano, si nos arrepentimos y nos convertimos de nuestros pecados, entonces sí, hermano. Pero si hacemos las obras de vuestro padre el diablo, en una ocasión le decía a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque hacen sus obras. Y el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. El comunismo LGTB se burla de Cristo, hermano. No lo cree en Él. Ahí hacen caminatas y todo crucificado. Y es un homosexual. Y bueno, hermano, haciendo mofa del sacrificio de Cristo. ¿Usted cree que esos son hijos de Dios? ¿Usted cree que el Papa está en lo correcto? Claro que no, hermano. Y aún si dijeran que Pedro es el primer Papa, hermano, pues que nunca se equivocó, hermano. En una ocasión se equivocó, cuando aún le dijo al Señor, yo nunca te negaré, hermano, hasta en eso falló. Era un hombre, hermano. En una ocasión, Martín Lutero clavó las 95 tesis, hermano, en contra de la Iglesia Católica. Errores, horrores, hermano, que tenía la Iglesia Católica. Ellos solamente podían interpretar las palabras, hermano, de la Biblia, porque, bueno, la gente, los laicos no tenían todavía la capacidad de entender y necesitaban que a fuerzas, pues, fuera un representante católico. Por eso los tenían en ignorancia, hermano, por eso perecía el pueblo. Pero gracias a Dios obró, hermano, para que la palabra fuera libertada, hermano, y gracias a esos reformadores, a esos hombres, ¿verdad?, que sacrificaron sus vidas, sus trabajos, sus familias, por tener ahora esta palabra, hermano. Muchos murieron en el intento, como William Tyndale, hermano, que fue quemado por interpretar la Biblia al inglés. Y a otros desenterraron de la tumba para quemar sus huesos porque interpretó también la palabra del Señor. Entonces, Pedro nos enseña aquí la sumisión que tuvo ante la exhortación de Pablo. Se quedó callado. Amén. No dijo nada, no, yo soy apóstol, a mí no me dicen nada. Ahorita le dijo a los judaizantes que te manden a matar, como lo hacían los judaizantes y como lo hacían los romanos, los católicos, ¿verdad? Siempre buscaban matar a los reformadores, a los que daban la verdad. Lutero, hermano, estuvo huyendo mucho tiempo, tuvo que huir con un rey para que le diera asilo porque, bueno, buscaban matarle por esas tesis que clavó ahí en la puerta de la iglesia. Entonces, gracias a eso, muchas personas salimos del error o horror en el que estábamos, amén, que la Iglesia Católica nos tenía aprisionados. Entonces, gloria a Dios, nos enseña la sumisión y el silencio, que de alguna manera es, verdad, que tiene razón, porque no hubo una objeción en contra, sino que quedó callado, amén. Entonces, gloria a Dios. Nos enseña, hermano, que el Papa, pues no es conforme al primer Papa, ¿verdad? Nunca se ha arrepentido. Ese hombre es un instrumento del diablo, hermano. Hace poco también dijo que todos los corazones de los hombres son buenos. Amén.
totalmente errado, totalmente contrario a la escritura que dicen ahí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún ninguno, no hay quien haga el bien, sepulcros abiertos son nuestras gargantas, todos se levantan para hacer el mal, para matar, amén. Entonces, pero él dice, no, todos los corazones de los hombres son buenos, amén. Y este Papa pues fue el más liberalista a comparación de los otros, el Papa Francisco, ¿verdad? Él es amor, ¿verdad? Y dice que Jesús es amor. Entonces, estaba viendo una película del Papa, hermano, que está ahí en Netflix, y está cómo le cedió pues al Papa Francisco, ¿verdad? El cargo, y se ve, hermano, que pues él es puro amor, ¿verdad? Y como él es puro amor, no condena nada, puro amor y paz, pues por eso lo escogieron, ¿verdad? Pero pues era un instrumento de Satanás para destruir. Entonces, ¿qué vale más? ¿La palabra de un papa o la palabra, solo la escritura, hermano? Solo la escritura, amén. Solo la escritura. Quita toda filosofía hueca, inútiles que no sirven para nada, solamente la escritura, hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Un hombre que decía que todo esto fue inventado, hermano. Que este acto que hizo Pedro con Pablo era para darle poder a Pablo, para que tuviera su autoridad. Y buscan, hermano, le rascan como Luis, este padre Toro, hermano. Le transquiverse, la voltea al revés, hermano, y la saca de contexto la palabra, pero solamente para defender lo que dicen pues los papas, ¿verdad? Entonces, dice que este motivo lo hicieron para darle autoridad a Pablo. Pero no fue así, hermano. No fue así. Porque nunca se dice en otra parte. Y no son aparte mentirosos, hermano. Sino que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo y lo reprendió, hermano. Y Pedro también, hermano lleno, pues aceptó, hermano, esa exhortación. Muchos dicen, pero es que tenía que hacerlo en privado. Hermano, las cosas que se hacen en privado son pecados que tu hermano tal vez está haciendo en contra de ti. Pero lo que es en cuestión de salvación, una herejía que puede hacer perder, hermano, 20, 100, 1000 personas, o todas las personas, hermano, porque de esto dependía, si Pablo no lo reprendía, muchos judaizantes se hubieran agarrado de ahí, y para transquiversar todo, no hubiera tenido poder Pablo más adelante con ninguno, porque hubieran dicho, oye, tú viste que Pedro, el líder, permitió, mira, él se fue con los judaizantes, ignoró a los gentiles y se hizo como judío. Ahora pues, como él es líder, todos nos tenemos que hacer como los judaizantes. Si él hubiera permitido eso, el evangelio se hubiera desplomado y hasta ahorita se hubiera transgiversado todo. Entonces lo que en error se hace para destruir, hermano, todo un sinfín de personas que escucharían esto, bueno, pues porque público hicieron el error, pues en público, hermano, se reprende, amén. Y fue inspirado por Dios, amén, para llevarlos nuevamente al evangelio, porque si no hubieran sido llevados nuevamente a la ley y a las tradiciones. Gloria a Dios, aleluya. Hay muchas cosas, hermano, que quieren levantar argumentos para contradecir eso. Y una de ellas está en 1 Corintios 9:20. Amén. 1 Corintios 9:20. Dice, a los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley. Como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganarme a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él.
Entonces, dicen, entonces ¿por qué aquí Pablo reprende a Pedro si él hacía de alguna manera lo mismo? Amén. Decía que Pablo, cuando estaba con los gentiles, se hacía como los gentiles, es decir, ¿verdad? Para ir a una tribu de la India o de África, se tenía que vestir, pues, de alguna manera como ellos. Te tenías que poner a lo mejor una mancha en su frente, ¿verdad? O usar un calzado o no usar calzado. Y dice, pues, que Pablo se hacía como los gentiles o como los griegos. Y si nosotros vamos allá a aquellos lugares, hermano, si tú no te vistes como ellos, amén, o digamos, ellos en esa ocasión, digamos, pues te dicen que te tienes que poner a lo mejor un kipá o no sé, hermano, Pablo por amor a ellos se hacía como ellos, amén, pero siempre tenía un límite, amén. En una ocasión, cuando Pablo fue a Jerusalén, amén, y fue confrontado por los de la circuncisión, él llevaba a Tito, y él no permitió que Tito fuera circuncidado. Él tenía sus límites para no pecar. Es decir, si uno va a la India, hermano, y ya te dice, no, pues vístete así para poder entrar a este lugar, o para podernos predicar, si uno lo hace, pero ya si te dicen, bueno, mira, si tienes que acostar con esa mujer, oye, bueno, ya, hasta ahí, porque ya no puedes ahí, pues, hacerte de tal modo hasta pecar, hermano. Pablo tenía sus límites, él se hacía como los judíos, pero no se circuncidaba. Es decir, cuando estaba con ellos, bueno, comía comida kosher, pan kosher, y bueno, se sentaba con ellos, y pues tal vez hablaba de las tradiciones, pero todo tenía un fin, hermano. El fin de él no era hacerse como ellos, porque él sabía que él era libre en Jesús. Estaba en la ley de Jesús, sabía su situación, que aunque fuera con los de la ley, no se hacía como ellos. Entonces, el motivo del Pablo, hermano, era que cuando estuviera en esas casas, en esos lugares donde se predicaba a los judíos, amén, ahí Pablo dejaba caer todo el arsenal de la palabra del Señor, amén. Les predicaba a un Cristo, amén, para que se arrepintieran y volvieran a Él, amén. Cuando ya entraba y comía con ellos y se hacía como ellos, hermano, con familias enteras, hermano, Pablo se ganaba esas familias, amén. Se hacía como ellos, pero tenía sus límites, aunque él sabía que él era libre, pero ponía sus límites. Cuando iba con los gentiles, hermanos, se hacía como ellos, amén. Entonces, todo lo hacía por amor al Evangelio. Y hermano, esto también lo debemos de hacer nosotros. No somos a lo mejor misioneros que vamos a ir hasta allá, pero si te piden, oye, bueno, mira, no tienes que entrar con pantalón de mezclilla, pues hermano, pues a lo mejor no te lo vas a poner por respeto, porque si no, ninguna palabra de la que tú digas te la van a escuchar, hermano. A lo mejor ni siquiera te van a dejar entrar al lugar, pero estando ahí, ahí sí, hermano, ahí sí ya toca predicar el Evangelio del Señor, amén. Y ya no es por obras, hermano, que ya no estamos bajo la ley, sino ahora solamente bajo la gracia, hermano, porque si queremos volver nuevamente a la ley, nos condenamos nosotros mismos. Pero ahora en la gracia solamente un sacrificio, amén, que fue puro y perfecto. Y si queremos volver a hacer las obras de la ley, en pocas palabras estamos diciendo, Cristo, su sacrificio no fue perfecto. Todavía te faltó más, todavía yo tengo que hacer una parte, todavía yo tengo que volver a la tradición, todavía tengo que volver a las leyes que antes me condenaban. Y hablábamos, hermano, el día lunes sobre la Pascua. La Pascua, hermano, toda se cumple en Cristo. Amén. Si quisiéramos cumplir la Pascua tal y como es, hermano, donde encuentre a alguien un poquito de levadura en su casa, eres destituido, hermano. Eres apartado del cuerpo de Cristo. Amén. Pero en Cristo, hermano, Él es nuestro Cordero Pascual. Y nos dice que nos deshagamos ahora de la levadura, de la malicia, de mentira. Ya no de esa fiesta, hermano. Él usa ahora, Pablo, una metáfora. Amén. Que ahora celebremos la Pascua, amén. Pero sin levadura de mentira. Con ahora sinceridad. Amén. Entonces, hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios.
hay motivos muy diferentes por las que hizo Pablo estas cuestiones. Lo hizo para proclamar el Evangelio. Y el motivo de Pedro fue muy diferente al de Pablo. El motivo de Pedro fue por miedo, hermano. Fue por agradar al hombre, porque tuvo miedo de los de la circuncisión, amén. Y se retractó y dejó a los gentiles cuando él ya comía con los gentiles. Y se fue ahora con los judíos por miedo, por obedecer al hombre. Y hermano, por desobedecer a Dios, pues fue que lo exhortó Pablo. Entonces, gloria a Dios. Siempre el apóstol, amén, Pablo puso un límite, ¿verdad? Cuando se hacía cada uno, pero todo lo hacía por predicar el Evangelio. Él sabía su posición. Hermano, nosotros sabemos nuestra posición de que somos libres en Cristo. Estamos bajo la ley, pero ahora de Cristo, amén, que es la sangre del nuevo pacto, amén, que todo apunta a Él, todo era sombra de Él. Entonces, vayamos allí a Hechos 16, 3 al 5. En otra ocasión, hermano, Pablo circuncida a su pupilo, a Timoteo. Puede ser algo contradictorio que en esta ocasión Pablo manda a circuncidar a Timoteo. Amén. ¿Se contradice? No, hermano, de ninguna manera. Él sabe que ya no está bajo la ley. Pero como el padre de Timoteo era griego y su madre era judía, él tenía que circuncidarse, porque si no se circuncidaba, no iba a poder ir a los judaizantes. Él no iba a poder ir con Pedro y no le iban a abrir la puerta en ningún lugar a Timoteo cuando tenía que hacerlo, hermano. No para ser salvo, no por obra, sino que por amor al Evangelio lo hizo. Y no lo estaba diciendo Pablo a Timoteo como una ley de que todos lo hagan, amén, sino que a él, específicamente a él se lo pide por amor al Evangelio, para que pueda ir a todas partes. Aunque Timoteo sabe, hermano, que él es libre, que no está bajo la ley, que eso no lo va a hacer salvo, la circuncisión o no, solamente lo hace por el motivo de amor, para llegar a más judíos, para que le llegaran cartas del templo, amén. Entonces, para que pudiera ser obra del Señor, amén, para llegar a más personas. Y lo hizo solamente por amor, aunque sabía su posición, hermano. Entonces, fue por esto. Son motivos muy diferentes, hermano, que al que hizo Pedro. Este fue para agradar a Cristo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, pero Pedro judaizó de tal manera que obligó a los gentiles a sufrir servidumbre. Cuando Pedro se fue de aquella mesa de los gentiles, de alguna manera los puso en servidumbre, los puso en un momento muy incómodo. Entonces, los gentiles estaban diciendo, entonces, el apóstol ahora quiere que nos vayamos a judaizar cuando antes comía con nosotros. O sea, no entendemos, estamos confundidos, tal vez estaba esto. Los puso en un momento muy incómodo. Y a Pablo también lo puso muy incómodo porque era contrario a lo que predicaba Pablo. Entonces, creó un prejuicio contra la doctrina de Pablo. Por lo tanto, no observó el límite adecuado porque deseaba más agradar que edificar. Deseaba más agradar al judío que edificar. Si él se hubiera quedado con los gentiles en la mesa, él hubiera edificado. Él les hubiera dicho de alguna manera, somos los mismos, amén. Es el Espíritu Santo para ustedes y para ellos, y no ha hecho distinción en el Señor ni para ustedes ni para los gentiles. Ya no podemos decirle impuros, porque ya el Señor los ha hecho santos, amén. Entonces, él, en vez de edificar, estaba degradando, estaba destruyendo el Evangelio de Pablo, y el mismo Evangelio que antes estaba predicando. Entonces buscó complacer a los judaizantes y estaba destruyendo al cuerpo de Cristo. Amén. Por eso Pablo, lleno de celo, le reprendió públicamente para que el Evangelio no fuera confundido. Entonces,
es esto, hermano, ¿verdad? Por eso Pablo lo hizo. Vayamos al versículo 12. Versículo 12 de Gálatas. Dice: porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse porque temía de los de la circuncisión. Amén. Entonces, Pablo era, ahora sí, doble cara. Era uno con unos y era otro con otros. Digamos que no puso límites, hermano, en su evangelio. Entonces, Jacobo, Pablo lo menciona como el hermano de Jesús, lo había comentado al principio, que era pilar en el templo, y Pedro, Jacobo y Juan eran pues destinados a los de la circuncisión, amén. Y ellos llegaron a Antioquía, hermano. Entonces, Pedro comía con gentiles, hermano. En esa ocasión, antes de que llegaran los de la circuncisión, Pedro comía con los gentiles como si nada. Jamás les dijo, tienen que comer kosher, tienen que volver a la tradición, tienen que volver a la ley. Jamás les dijo nada de eso, pero nomás llegaron los de Jacobo, amén, los de la circuncisión, y se retrajo y tuvo miedo de ellos. Entonces, en la palabra, en Hechos 10:25, nos muestra cómo Pedro ya había comido con gentiles, y no les dijo que volvieran a la ley. Jamás le dijo a Cornelio, oye Cornelio, mira, si eres gentil pero tienes que volver a la ley. No. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos allí a Hechos 10:25. Se lo voy a parafrasear un poco. El Señor le muestra en visión a Pedro un lienzo donde había mucha clase de animales impuros, y le dice el Señor, come, amén. Y Pedro dice, Señor, nunca he comido ningún animal impuro, mis labios no han probado nunca eso. Y le dice el Señor, no le digas impuro a lo que yo he santificado, amén. Entonces Pedro fue llevado, amén, hasta la casa de Cornelio por el Señor, amén. Hubo una visión a Cornelio, una visión a Pedro, y fue de parte del Señor. Pero cuando Pedro iba entrando, dice que salió Cornelio a encontrarle, y se le postró a sus pies. Y hermano, esto nos enseña algo más, un punto para el Papa, amén. Hoy ando contra el Papa, hermano. Al Papa se le debe venerar, se le debe de besar, se le debe de inclinar. Y ya por ahí anda un hombre en redes sociales de allá de Ciudad Juárez, no sé de dónde, que dice que el Espíritu Santo es mujer y que no sé qué, que también se le postran al pastor. Pero a nadie, ni aún a los apóstoles, permitieron que se les diera veneración y que se le hincara. Un argumento, hermano, para el Papa, que no se le debe venerar. Pero él, hermano, quiere que todos le besen y que le veneren. Cuando Pedro iba llegando a la casa de Cornelio, le dijo, no lo hagas, porque yo también soy siervo del Señor. No le permitió que lo adorara Cornelio. Amén. Entonces, dice que entró a comer con él, entró a su casa. Pedro les dijo, ¿sabéis cuán ilícito es para un judío entrar a la casa de un gentil? Era algo, pues, que no se hacía, era una tradición. No sé, alguien si me puede ayudar, pero yo no he encontrado en la Biblia que se diga que no puedes entrar a la casa de un gentil. Si es así, más adelante me lo puede dar una cita, pero yo no he encontrado, hermano. Creo que es tradición y no es ley. Entonces, para un judío era algo deplorable, era ilícito comer con un gentil. Pero dice Pedro, el Señor me mostró, amén, que no le diga a nada impuro de lo que Él ha santificado. Amén. Entonces, en el versículo 34 de ahí de Hechos, amén, ahí del versículo, capítulo 10, versículo 34, Pedro fue testigo, hermanos, de cómo cuando Pedro estaba hablando aún con él, y bueno,
Dice que Cornelio y los que estaban ahí recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hermano, así como ellos lo habían recibido, que habían recibido poder en el Pentecostés, empezaron a hablar en lenguas, que es otros idiomas, también que en el Pentecostés eran otros idiomas, claro. Entonces, ahí Pedro, hermanos, dijo: ahora entiendo que el Señor no hace excepción de personas. Que la visión que había tenido Pedro, hermano, es que ya no le podía decir impuro a un gentil. Ya no le podía decir como perrillos, como actualmente los judíos, ¿verdad?, ortodoxos, ¿verdad?, le dicen a los gentiles, ¿verdad? Pero él, por el Señor, hermano, fue a la casa de Cornelio, comió con él y entendió, hermano, que aún ellos podían recibir el bautismo, hermano. Y bueno, le dijo: ¿qué puede impedir que nosotros le bauticemos? Si el mismo que nos llenó a nosotros del Espíritu Santo los llenó a él, ¿qué impide que los bauticemos ahora en agua? Dice que llegó con sus colegas, con los demás judíos, y les declaró todas las cosas, cómo fue por una visión, y empezaron a glorificar al Señor por estos hechos, hermano, que hasta aún los gentiles habían recibido el Evangelio y glorificaban al Señor porque iban a ser salvos. Amén. Entonces, entendemos que Pedro comía con gentiles y que nunca les dijo que hicieran algo más. No se encuentra, hermano, que Pedro les diga: no hagan esto, no hagan el otro. Bueno, solamente, ¿verdad?, cuando se abstuvieran de los sacrificados, pero jamás se les dijo: vuelvan a la ley. No le dijo Cornelio: vuelve a la ley. Entonces, aplicación a nuestro tiempo, hermano. En esto, no busquemos agradar a los hombres, hermano. Por miedo al rechazo o a una contienda, no busques agradar al hombre. Hermano, es mejor agradar a Dios antes que al hombre. Es mejor que te digan niña, cobarde, cuando le dicen, si se le presenta a un hombre: mira, acuéstate conmigo, vamos a pasarla bien, vamos a adulterar, vamos a pasarla, hermano. Pero es mejor que te digan cobarde o que hablen de ti que fallarle al Señor, ¿verdad? Es mejor fallarle al hombre cuando a lo mejor tu padre te dice: ven, mira, tómate una para que te hagas hombre. Pero todos estamos expuestos a caer a la presión de la sociedad, del hombre, hermano. Pero recuerda que contristas al Espíritu Santo. Es mejor que a lo mejor ese padre familiar te diga cobarde, religioso, niña, o hasta que te insulten, hermano. Pero es mejor agradar al Señor Jesucristo, que te compró, que te selló con su Espíritu Santo, hermano. Agradar, y que a lo mejor solamente te digan unos insultos o hasta golpes, hermano. Pero cuidemos de no hacer contristar al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, todos estamos expuestos a esto, hermano. Que por miedo al rechazo, por miedo a los de la circuncisión, hacernos como ellos, o hacernos como a otras doctrinas, para que no contender. Hermano, a mí me pasa mucho. Todos me dicen que si eres pentecostés, y les digo que no, y como que nomás patinan y me quieren ya luego decir contender, y no lo hacen. Pero cuando lo hacen, saco la palabra, ¿verdad? Pero, hermano, siempre quieren llevarte, meterte presión para que hagas lo que ellos quieren o piensen como ellos. Pero hermano, no es así. Solo creamos lo que dice la palabra del Señor, amén. Entonces, y más cuando sea una ocasión que tenga que ver con la salvación, hermano. Eso sí, repréndelo en vista de todos. En vista de todos, confunde en vista de todos, hermano. Reprende y di la verdad. Entonces, la iglesia, hermano, nos enseñaba que tenías que cumplir los 7 sacramentos para ser salvo, y obras, y pagar allí al Padrecito para que tengas un lugar comprado en el Señor. Y bueno, y entre más monedas cayeran ahí, más almas de tus familiares sacabas, hermano. Es totalmente, hermano, contrario a la salvación de Jesucristo. Nada puedes hacer, solo es por gracia, y todo queda como si nada se pudiera hacer, hermano. Solo es por gracia, todo lo demás
no tiene valor. Entonces, por eso, hermano, reprendemos eso. Entonces, no pequemos por miedo a quedar bien, hermano. Que si un joven te dice, mira, vamos a emborracharnos, vamos a hacer fiesta, vamos allá, hermano, es mejor que nos digan, sí, te pegan, sí, hombre, que se burlen de ti, que sea la burla de un rato, pero vas a llegar a tu casa y te vas a hincar y vas a estar contento, y a lo mejor, hermano, el Señor te va a dar nuevas fuerzas y sentirás su Espíritu Santo, y hermano, sentirás el abrazo del Señor, porque sabes que llegando a tu casa el Señor estará contento contigo, ¿verdad? Pero es terrible cuando llegas a tu casa y por miedo a las personas sabes que el Señor está triste, hermano, ¿verdad? Entonces, que te digan, hermano, lo que quieran. En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristes al que te selló para salvación. Amén. Por quedar bien con el que te hará perder tu alma. Si le pasó a Pedro, hermano, todos estamos exentos a caer en esto, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que a nosotros nos ven como los aburridos retrógrados, los que no podemos soportar el comunismo, que ya somos nosotros los legalistas, cuando esto era lo normal antes. Y ahora lo que ellos hacen es lo normal y lo que nosotros hacemos es lo malo, hermano. Y vamos a hacer, y a lo mejor a nuestros hijos les va a tocar más. Pero hermanos, eso será así. El amor de muchos se está enfriando, hermano. Amén. Vayamos al versículo 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Amén. Entonces, aún Bernabé, que era, compañero de milicia de Pablo, fue arrastrado por la hipocresía. Hermano, y vamos a hablar un poco de la hipocresía. Amén, que esto fue lo que pasó. Como líderes, aún nosotros en la iglesia, como padres, en cualquier puesto, como padres, en la escuela, en el trabajo, cualquier puesto, hermano, amén, de autoridad te puede llevar a llevarte entre las patas, como quien dice, a los que están debajo de ti. Pedro se llevó a muchos, hermano, entre las patas, digámoslo, por su hipocresía, por quedar bien. Amén. Nosotros, por quedar bien, a lo mejor con algún compañero de trabajo, hermano, y hacemos el mal, todos los que nos seguían, hermano, se irán a hacer el mal, porque dicen, bueno, si mi líder hace eso, el que yo tengo aquí hace eso, pues bueno, debe de estar bien. Si mi padre hace esto, y empieza a golpear, a gritar, bueno, yo también lo voy a hacer en la escuela, voy a empezar a golpear y a pegar a las niñas, ¿verdad? Porque mira que el padre golpea a la madre. Y bueno, nos podemos llevar, hermano, a muchos en el mal. Y bueno, Pedro se llevó a Bernabé. La hipocresía, hermano, es un tema que es tener dos caras. Amén. Y ese es un problema muy grave. Que nos pongamos una máscara con cada sociedad, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo o en tu familia, una máscara diferente. Un hombre, una mujer diferente en cada lugar. Eso es tener hipocresía, hermano. Amén. Con los gentiles soy uno y con los judíos soy otro. En la iglesia soy uno, con mis amigos soy otro. Amén. Entonces, la hipocresía es una práctica vacía y ostentosa de religión. Solamente es apariencia, no es nada verdadero. Y bueno, el Señor Jesucristo habla mucho de esta hipocresía por los fariseos. En el discipulado vamos a entrar a la hipocresía. No se lo pierdan, hermano, no falta a los discipulados que vienen, porque se pondrá muy bueno. Entonces, es solamente una práctica vacía, ostentosa, que solamente es apariencia. Mateo 23, 3 al 5. No me voy a adelantar mucho, hermano, porque lo vamos a ver en el discipulado, ¿no? Mateo 23, 3 al 5 dice: de modo que haced y observad todo lo que
os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras solamente para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, se alargan sus flecos de sus mantos. Amén. Aman los lugares de honor, los banquetes y los primeros asientos y las sinagogas. Amén. Y bueno, en el 23 y en el 24 nos habla de la hipocresía de los fariseos. Solamente esa apariencia. Dice, hagan conforme a ellos digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Eso es hipocresía, hermano. Y más adelante nos explica y los reprende fuertemente a los fariseos. Dice el 23 al 25, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia y la misericordia. Él les decía que son hipócritas a los fariseos, porque diezmaban de las mentas, hermano, de las matas, creo que eran menta, unas matitas, hasta de eso, hermano, de lo más pequeño, de la menta y del eneldo. Ellos tenían cuidado de sacar el 10%. Y hermano, pero se olvidaban de lo más importante. Ellos se olvidaban de la justicia y de la misericordia, que es lo más importante de la ley. Pero ellos se jactaban de que yo diezmo de todo, entonces soy justo. Pero hermano, se enojaban cuando el Señor sanaba hasta en el día de reposo. Ellos se enojaban porque sanaba a hijos de Abraham, cuando ellos, si su asno se atrapaba ahí en un pozo, lo sacaban, hermano. Les decía, hipócritas, ¿a poco el día de reposo ustedes no lo sacan? ¿Cuánto más este que es hijo de Abraham? Hermano, nosotros debemos estar en el día de reposo, tener misericordia, hacer el bien, salir a los hospitales, trabajar, hermano. Si ayunamos, hermano, hacerlo para liberar a las personas que están en opresión, como el ayuno que dice en Isaías, amén. Entonces dice, se olvidan de la justicia y la misericordia y la fidelidad, y estas son las cosas que debías de haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Hermano, ellos se cuidaban de no contaminarse con los animales impuros que era el mosquito y el camello. Amén. Bueno, dice que colaban el mosquito, amén, que era un animal impuro, pero se tragaban el camello. De alguna manera cometían los peores casos de pecado, ¿verdad? Se fijan en lo pequeño y cometen en lo más grande pecado. Se olvidan de la misericordia. Dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero más que sacrificios. Hermano, olvídate del sacrificio, y si no tienes misericordia, hermano, no creas que el Señor lo va a tener bien en cuenta. No es que hoy me voy a guardar para el Señor, pero si viene, hermano, un hermano y no te apiadas de él, de nada sirve tus sacrificios. El Señor quiere más conocimiento que cualquier holocausto, que sacrifiques palomas, que sacrifiques, hermano, hasta que des dinero. A él no le sorprende, hermano, que sacrifiques un cordero para el Señor, para aplacar, para estar bien con él. No hay ningún sacrificio, hermano. ¿Sabes qué quiere más él? Conocimiento. Que lo conozcas más a él, que conozcas sus atributos, que conozcas ahora sí que cómo quiere que le adoremos, que conozcamos verdaderamente lo que él quiere de nosotros. Olvídate, hermano, de ello. Si no tienes misericordia, ni piensas en conocer más de él, pues no creas, hermano, que tiene bien el Señor que le haga sacrificio y holocausto. Amén. Entonces, sigue ahí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y se olvidan lo de adentro. Amén. Porque están llenos de robo y desenfreno. Y bueno, sigue mucho más ahí.
Pero es esto, hermano, la hipocresía que solamente se fija en la apariencia, pero se olvidan de lo más importante. Amén. Dice el 14, pero cuando vi que no andaban con rectitud, el versículo 14, en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Amén. Entonces, Pablo exhorta a Pedro y a Bernabé y a todos los que estaban ahí. Si tú comes con Cornelio y no lo obligas a ser judaizante, ¿por qué ahora te retraes? Ahora, ¿por qué los quieres llevar nuevamente a la esclavitud? Amén. Entonces, Pedro vivía como gentil, hermano. Comía con gentiles, ignorando las regulaciones mosaicas sobre la alimentación que es kosher y no kosher, hermano. Pero después llegan los judíos y quieren que los gentiles ahora se hagan como los judíos para que sean salvos. Estas acciones, hermano, están llenas de hipocresía y están fuera del evangelio que él mismo le enseñó a Cornelio y a los demás, hermano. Es hipocresía. Entonces, solamente estaba confundiendo a los gentiles. Entonces, va en contra de lo que el Señor Jesucristo quiere, hermano. Amén. Que solamente sean salvos por gracia. Entonces, hermano, yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar. No me pasé del tiempo. Solamente, pues, volvamos allá a Gálatas. Gloria a Dios. Gálatas 1.14 dice, perdón, 2.14 dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud, amén, en un momento andar como judío y después, hermano, no poner un límite y llevarlos de nuevo a judaizar, no es andar con rectitud, hermano. En cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Aquí el problema, hermano, era obligarlos. Amén. Entonces, cuando ni él mismo lo cumplía. Amén. Entonces, no podemos obligar a alguien a hacer algo que ni nosotros podemos poder hacer, hermano. Si queremos volver a las raíces, hermano, a la ley, no lo vamos a hacer, hermano. No vamos a hacer. Si por la gracia, hermano, aún las leyes morales del Señor, los 10 mandamientos, hermano, no los cumplimos, imagínense volver a las tradiciones. Peor, hermano. Pero solamente en Jesucristo hay salvación, hermano. Volteemos a ver a Cristo. Amén. Que Él es el único camino, la verdad y la vida. Hermano, cuando volteamos a la ley, hermano, solamente la ley apuntaba de Cristo. Entonces, no volvamos a la esclavitud, hermano, cuando ya Él nos hizo salvos, cuando Él ya hizo un solo sacrificio por ti y por mí en la cruz del Calvario, hermano. Amén. Entonces, hermano, después más adelante Pedro llega a una conclusión. Ya no les pongan más carga. Por el Espíritu Santo y Él, hermano, habló diciendo, ya no les pongan más carga que ni nosotros pudimos llevar. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar por esta palabra. Solamente judíos y gentiles somos justificados por la fe. Nada más, por la fe en Cristo. Solo por gracia, solo por fe, solo la Escritura, solo a Cristo la gloria, hermano. Esos son los pilares que debemos de tener. Entonces, no hay nada más que podamos hacer. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra hermosa que nos has dado, Señor.